Bueno, ahora la situación es empezar a ver qué es lo que puede suceder en las proyecciones de 2011 en un año electoral. Esta charla yo por supuesto la vengo dando hace bastante tiempo y siempre tenía yo mi cliché de decir, bueno, hay que ponerse básicamente en la cabeza de Néstor Kirchner. Y no lo estoy diciendo, digo, creo que es un vacío muy fuerte. El ministro de Economía del año 2005, que se fue a La Baña, era Néstor Kirchner. Por lo tanto, hay que ver cómo se llena el vacío en las tomas de decisiones del que era el principal piloto de tormenta o el que tomaba las principales decisiones en este rubro de economía. Vamos a suponer, y yo creo que va a ser así, porque la presidenta lo ha dicho, que en realidad va a seguir haciéndose básicamente lo mismo que se venía haciendo y quizás un poquito más por ser un año electoral. Y esto en el contexto internacional que ya dije, de excelentes condiciones, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Argentina viene con algunas fortalezas y algunas debilidades. Las fortalezas, ya lo dije, son los excepcionales precios que tiene de sus bienes que exporta, sobre todo de la soja, una buena producción de soja, 52 millones de toneladas, lo cual le permite tener muchos ingresos. Tiene un excelente Brasil que le está permitiendo que las exportaciones de automóviles y el sector automotriz en Argentina sigan para arriba. Y también está generando algunos excedentes acá adentro que permiten que el nivel de consumo interno sea sostenido. El problema que tiene es que ya está en situación de desequilibrio fiscal, tiene un déficit fiscal y está teniendo un nivel de inflación que realmente es muy alta, es prácticamente el cuarto o quinto país del mundo en nivel de inflación. O sea, la Argentina tiene un problema de inflación que es propia y no es importada. ¿Qué puede suceder? Bueno, veamos cuál es la principal forma de tomar las decisiones. Digo, un Estado dice, ¿va a ser una política antiinflacionaria o no va a ser una política antiinflacionaria? ¿Qué tanto preocupa el nivel de inflación? Mi opinión en lo particular es que creo que el gobierno en términos generales piensa que entre un 25 y un 30% de inflación es administrable, no es políticamente complicada, siempre y cuando el dólar se mantenga más o menos estable. Es decir, creo que hay una lectura correcta, que la Argentina como sociedad tiene un valor distinto al resto del mundo. El resto del mundo, cuando empieza a haber mucha inflación, se preocupa. En la Argentina la gente, la mayoría, quizás usted también, piénsenlo, ven que la inflación es un problema, pero la consideran que mientras el dólar no se escape, la situación económica está más o menos manejada. Y el gobierno lo que necesita es que el dólar se mantenga más o menos controlado hasta que estén las elecciones. Ahora bien, si yo quiero hacer una política antiinflacionaria, digamos que básicamente la inflación esté en el rango de 25-30, ¿qué tendría que hacer? Bueno, que los aumentos salariales no se me escapen mucho de ese rango de 25-30, podría ir siguiendo el gasto público a una tasa del 30% de crecimiento, haría que la emisión monetaria esté cerca del 30% de crecimiento y mantenga una inflación más o menos en esos valores. Ahora sí, el dólar no va a poder crecer 30%. El dólar efectivamente lo que tiene que hacer es ir quedándose, porque la sensación de estabilidad me la da el dólar. Entonces, en este escenario, yo creo que el gobierno cree que puede manejar la inflación más de lo que la puede realmente manejar, y la inflación tiene un problema en el corto plazo, un beneficio en el corto plazo que es un problema en el mediano plazo, que genera superávits fiscales de corto. ¿Por qué? Porque cuando yo recaudo, por ejemplo, el IVA, el impuesto por valor agregado, aumenta con las cantidades vendidas y aumenta con el nivel de precios. Y eso lo recojo día a día. Cuando yo recaudo el impuesto al cheque, el cheque es para hacer compras y ventas. Cuando aumenta las cantidades, aumenta la cantidad de cheques, pero cuando aumenta el precio también. Y eso lo recaudo día a día. Es decir, que la recaudación es muy sensible a la inflación, es casi diaria. En cambio, los gastos, ¿qué pasa con los gastos? Los gastos viene un aumento salarial, sube el aumento salarial, el salario después no se mueve durante bastante tiempo hasta que vuelve a ajustar. Las compras de insumos muchas veces suben y después por 2 o 3 meses quedan fijos, después vuelven a ajustar. Los que hacen las obras públicas están ajustados, suben un precio y después lo mantienen. Es decir, el gasto va a llegar al nivel de ingreso, pero ¿qué pasa? Al principio el ingreso sube fiscal y el gasto va siguiéndolo de manera escalonada. En ese lapso de tiempo me queda un superávit fiscal, que es lo que está sucediendo en Argentina ahora. Si la inflación este año va a ser cerca del 25-26%, como es lo que está estimado, yo creo que en diciembre puede llevarnos una sorpresa de estar por arriba del 2%, con lo cual terminaríamos cerca del 27%. Si la inflación fuera el 27% el año que viene, en realidad los gastos ya van a estar acercándome y voy a perderme la ganancia que me da la mayor inflación. ¿Por qué? Porque ya sigue siendo el 27%, entonces los aumentos ya me volvieron a alcanzar. Yo creo que el gobierno necesita un poco más de inflación y creo que la va a tener.
Creo que el gobierno va a estar trabajando en una inflación de entre 30 y 33% para tratar de ganar ese plus adicional que le va a estar comiendo el aumento del gasto. ¿Por qué también? Porque si hay negociaciones salariales y no quiero que haya mucho conflicto laboral, evidentemente para mí es más cómodo decirle, bueno, negocien entre 25 y 30 y después decir que los empresarios van a tener una inflación del 33-34, con lo cual terminan ganándole a ese aumento salarial. En el corto plazo también me da caja del sector público, porque justamente ya lo dijimos, tiene esa ganancia adicional y también le da plata ¿a quién? A las provincias, lo cual no es poco, dado que las elecciones son provinciales y empiezan a partir de marzo. Entonces tengo que garantizar cierto flujo para las provincias. Por lo tanto, ¿cómo veo en el resumen esto? En la filmea que ustedes vienen están viendo la inflación trimestral. Si la suma va a dar 33%. Eso es lo que yo creo que va a ser la inflación del año que viene. Un dólar que va a estar devaluándose a 3 centavos por mes, más o menos, para no que haya tanto retraso, pero evidentemente lo va a haber. Si yo creo que va a haber una inflación de 7% en el primer trimestre y solamente se devalúa 3 centavos por mes, estoy diciendo que la devaluación va a ser del 2, ergo 5% de revalorización del peso va a ser solamente en un trimestre. Entonces lo que veo es un escenario en el cual, llegando para las elecciones de octubre, el dólar seguramente estará cerca de los valores de 4.25 y la inflación acumulada hasta ese momento va a estar aproximadamente en el 22%, 23%, faltándole el último rango del último trimestre. La producción y el nivel de actividad, yo lo veo creciendo. A pesar de fuerte recuperación de este año, yo sigo viendo que las situaciones internacionales, Brasil y el consumo interno no va a seguir motivando para arriba. ¿Cuánto? No mucho. Lo veo del 3%, lo veo del 2,5% y lo veo del 2% en el trimestre. Esto es trimestre contra trimestre. ¿Por qué veo esa mayor caída? Porque creo que a partir del segundo trimestre, por motivos precautorios y porque el dólar va a estar barato, la gente va a empezar a comprar dólares. Es decir, en vez de comprar una casa, de comprar un auto, como estamos haciendo ahora, muchos van a ver que van a estar caros en dólares y van a empezar precautoriamente a comprar dólares. Y esto puede parar un poco el nivel de consumo y el nivel de actividad. Y como verán en la columna principal final, estoy viendo que el gasto público crece por arriba del 40%. ¿Por qué? Porque es un año en el cual hay que tratar de ganar las elecciones y eso se logra básicamente dando transferencia de ingresos, subsidios, etc. Y eso me empuja el nivel de gasto público. Como a la vez veo inflación elevada, también veo que la recaudación va a ser elevada. Y va a haber déficit fiscal, sí va a haber déficit fiscal, pero la aceleración de la inflación va a hacer que nominalmente el superávit primario todavía siga existiendo, aunque en términos reales va a ser muchísimo menor que el de este año. Entonces uno dice, para un año electoral como está, es un año electoral en el cual la economía argentina podría estar mejor, podría llegar más ordenada, pero no llega en una situación caótica ni muchísimo menos. Va a llegar a una situación con una inflación más elevada, con un retraso cambiario importante, pero aún así la economía va a seguir creciendo. El cuarto trimestre, como verán en la última columna, yo siempre digo hay que llenarla, pero en realidad tiene que ver con lo que va a ser el nuevo gobierno. No me pidan tanta fantasía. El año 2011 va a ser un año en que la economía argentina va a comportarse como muchas de las veces lo hizo en un año electoral, con algunos desequilibrios mayores, pero en un contexto internacional realmente espectacular. Lo que haga el próximo gobierno es lo que nos tiene que importar de acá en adelante, sean estas autoridades o sean otras, para definir los próximos 4 años. El mundo nos está dando una oportunidad maravillosa, espero que la aprovechemos. Como siempre les digo a ustedes, esto es lo que pienso yo que va a suceder. No sé si va a pasar esto, pero el año que viene se los explico espectacular si no fue lo que sucedió. Muchas gracias.